Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para la Escuela de Psicología Social, para la diplomatura. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y la clase que vamos a ver hoy tiene que ver con coordinación. Su título es Intervenciones, lectura del proceso. Y bueno, ahora vamos a ir explicando de qué se trata todo esto, ¿no? Nosotros debemos recordar siempre eh, para situarnos, debemos recordar siempre que el coordinador ha sido definido así en la psicología social pichoniana como un copensor. Esto en pocas palabras quiere decir que es una persona que asiste al pensamiento de otros, es decir, ayuda. También se lo suele mencionar al coordinador como facilitador. Facilitador no solamente del encuadre, es decir, de ese encuentro, de esa reunión que tenemos en el grupo operativo, sino también eh, es esa persona que a manera de guía, volvemos a repetir, como copensor, ayuda, asiste, permite en tanto su función así lo admita, el que el propio grupo sea protagonista y ejerza y ponga en ejecución su propio pensamiento. Es decir, el coordinador no piensa por el grupo, sino que ayuda al grupo a pensar. Le da herramientas, vehiculiza determinadas energías que encuentra en el momento que le pueden ser útiles, con alguna dinámica, con algún ejercicio, con alguna pregunta relevante, con alguna mención, tratando de, digamos, hacer alusión a lo que está aconteciendo en esa propia reunión, trabajando con los emergentes, etcétera. Bien, el coordinador siempre realiza todas estas tareas, las cuales son funciones propias del rol coordinador, siempre en pos de la tarea. Ustedes saben que en los grupos operativos de aprendizaje dentro de la psicología social, eh, lo fundamental es que la gente aprenda, internalice aquellas experiencias que está vivenciando, aquellas nociones que está incorporando, a través del trabajo grupal, del trabajar con otros, del vincularse. Esta vinculación, este trabajar con otros, se lleva adelante gracias a la tarea, que es el motor del grupo, es lo que vehiculiza todas esas energías grupales, ¿sí? Que nosotros conocemos bien en la teoría de los vectores, ¿no? Donde con más minuciosidad podemos ver cómo se va generando toda esta atmósfera, todo este ambiente grupal que tiene su propio clima, que tiene su propio acontecer y que se desarrolla de determinada manera siempre eh, a través de un método. Ustedes conocen bien que este es el método dialéctico. Entonces, el grupo, la gente, los componentes del grupo, los integrantes, con la guía, el acompañamiento, la facilitación, esta asistencia como copensor de parte de la coordinación, tratará entonces de ir avanzando y en determinados momentos, digamos, tratar de solucionar o, digamos, tomar decisiones de parte del grupo, que es evidentemente el protagonista y es el que tiene que hacerse cargo de todo aquello que va a ir aconteciendo, pero en determinados momentos el grupo puede anquilosarse, puede estereotiparse, puede estar bandeándose entre la tarea y la pretarea, en un ida y vuelta, en esas distracciones, esa falta de compromiso que puede llevar al grupo a estar, digamos, largos minutos eludiendo el trabajo, que es lo que tiene que hacer. Entonces,
esto sucede justamente y se toma como un obstáculo, es decir, cuando esto sucede, emergen evidentemente obstáculos. Ahora, la remoción o el intento de disolver esos obstáculos en pos siempre de la tarea se hace, como decía antes, a través de un método dialéctico que nosotros ya hemos visto en otras clases, ¿sí? Es la búsqueda y de alguna manera la consecución, eh, digamos, a través de ese acontecer, poder dar en algún momento un salto cualitativo para poder superar el obstáculo y poder continuar. De esta manera entonces vamos sorteando situaciones grupales que pueden llegar a tornarse dilemáticas y que mediante esta metodología, este método, aunque en los grupos se parezcan mucho, no son siempre iguales, aunque algunas circunstancias parecieran repetirse siempre a través de la experiencia, en realidad nunca son exactamente iguales, sino que hay un acontecer que puede tener características comunes, pero lo que sucede en cada grupo siempre es de alguna manera único, sobre todo para sus integrantes que lo vivencian, que lo experimentan, que lo internalizan y que los atraviesa. Bien, dicho todo esto que puede parecer en primera instancia algo de tipo repaso, digamos, de todo aquello que ustedes ya conocen, vamos entonces a hablar de algo fundamental en la función propia del coordinador. Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, sí, ya sabemos, el coordinador trabaja con el grupo, es un copensor, forma parte del encuadre, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué trabaja exactamente el coordinador? ¿Cuál es el material, por decirlo de alguna manera, con el cual trabaja? Eh, bien, ustedes saben que cuando la gente se reúne, cuando la gente se agrupa dentro de un dispositivo, como el grupo operativo, con un encuadre, con una serie de reglas y constantes, etcétera, van a manifestarse diversas cuestiones. El propio clima grupal y el acontecer van a hacer que afloren ciertas manifestaciones, ciertos signos, que son el contenido mismo de lo que está aconteciendo en ese preciso instante dentro del grupo. Bien, este es el material con el cual se trabaja en la coordinación. Además de la agenda, además del encuadre, además del dispositivo, ese material de aquello que se manifiesta es fundamental para el trabajo del coordinador. Es decir, en primera instancia se trabaja con lo obvio, con lo que se ve, con lo que está explícito, con aquello que, digamos, está ahí en la superficie, que es evidente, pero que de por sí, y ya sabemos por, digamos, por las teorías que nosotros estudiamos, por los autores que nosotros abordamos, y por esta raíz psicoanalítica que tiene la psicología social del doctor Enrique Pichon Rivière, sabemos que aquello que es explícito, que está ahí, que es evidente, eh, siempre tiene un trasfondo. A algunos les gusta decir que no subyace, sino que no es un trasfondo, sino que está ahí, que está más presente que nunca. Pero lo que sí sabemos es que detrás de eso que está explícito, por encima, de lado o como le quieran llamar, hay algo que está implícito, hay algo que no se ve, hay algo que no se manifiesta claramente, hay algo que no se presenta en signos excesivamente claros y obvios. Estos son los contenidos latentes. Esos contenidos latentes tienen que ver entonces con lo que nosotros tenemos que avanzar ahora en este tema, que son las intervenciones por parte de la coordinación y por otro lado la lectura del proceso grupal que está viviendo ese grupo en ese momento. Bien, entonces, por un lado, esta operación denominada lectura es de corte psicoanalítico, el término mismo, lectura, a lo que hace alusión es justamente a esto, a la posibilidad de análisis atento acerca de aquellos signos que nosotros podemos vislumbrar y que a través de nuestro aprendizaje,
a través de nuestra experiencia, a través de nuestro entrenamiento, porque a través de las prácticas, etcétera, uno se va entrenando. Pueden llegar a ser, digamos, captados, vistos o al menos atisbados, ¿no? Ese cuando uno se da cuenta que ahí está pasando algo y justamente en la posición del coordinador uno debe preguntarse, ¿qué está sucediendo con el grupo? ¿De qué manera está trabajando? ¿De qué manera aborda la vinculación entre sus integrantes? ¿Hay obstáculos? ¿Cuáles son? ¿Por qué surgen? Y ahí hay toda una cadena de preguntas que uno puede realizarse en relación a las propias energías grupales, basándose en los vectores del cono, por ejemplo, ¿no? ¿Hay comunicación? ¿No la hay? ¿Es un grupo cooperativo? ¿Cuánto compromiso hay? ¿Existe una buena relación de MRI entre ellos? Etcétera, etcétera. Hay toda una serie de cuestiones que nosotros podemos preguntarnos desde la posición, desde el rol del coordinador, y a eso es a lo que denominamos lectura, es decir, basándonos en una primera instancia en aquello que se ve, en aquello que es obvio, pero también tratando de indagar con aquello que está latente y que no se ve, digamos, en una primera instancia, que está ahí, que además vehiculiza y motoriza muchas de las acciones que está llevando a cabo el grupo, pero que sin embargo permanece latente. Y de vez en cuando se manifiesta. Y estas manifestaciones las podemos ir dilucidando también a través de la propia teoría psicoanalítica y a través de todas las teorías, nociones y conceptos que nosotros vamos estudiando a lo largo de la carrera. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que autores como Wilfred Bion nos hablaban siempre de que cuando uno trabaja con un grupo de gente, en realidad el grupo tiene es como un medallón de dos caras, ¿no? Decía Bion, ¿no? Por un lado está el grupo de trabajo, que es lo evidente, lo que está ahí, esas personas, sus lugares, etcétera, etcétera. El trabajo mismo que van a realizar, aquello que dialogan, todo eso es en primera instancia evidente, pero también está la otra cara de aquello que no se ve, de aquello que Pichon River denomina latente y que Wilfred Bion denominaba como grupo de supuestos básicos, ¿sí? Si recuerdan. Bueno, esto es similar. En el trabajo del coordinador haciendo este ejercicio de lectura de lo que sucede en el grupo, va a tener que estar atento a estas dos caras, digamos. Bien, ¿por qué? Porque aquella cara que está latente, la que no se ve, la que subyace, la que está íntimamente relacionada con lo inconsciente, pero que se va a ir manifestando con pequeños signos en determinados momentos, etc. Esta parte, repito, la que no se ve con facilidad, la que es difícil y con la cual hay que indagar y trabajar, elaborando hipótesis acerca de qué puede estar sucediendo, nos da cuenta, o puede darnos cuenta, acerca de aquello que subyace en el propio acontecer grupal. Entonces, cuando uno se pregunta cómo trabaja este grupo, de qué manera se relacionan, cuál es la vinculación entre sí, son cooperativos, dialogan, no dialogan, hay en el momento de trabajar buena tele, mala tele, etc. Todas estas cosas que nosotros podemos ir preguntándonos, podemos obtener información tanto de aquello que es obvio como de aquello que no es tan obvio y con lo cual hay que indagar en una profundidad ya superior. Bien, ¿cuáles son estos signos que aparecen en la situación grupal y a los cuales la coordinación debe estar atenta para poder realizar esta lectura que denominamos? Bueno, son signos en general que están vinculados a la comunicación, a la palabra en primera instancia, pero también a la falta de esta, es decir, a los silencios. También esto está vinculado no solamente a lo verbal, sino también a lo no verbal, aquello que no se dice con palabras, pero sí se puede decir, por ejemplo, con gestos,
con posturas corporales, muchas veces incluso con actitudes, dentro de lo verbal, ¿no? Con actitudes, con distintas entonaciones, elevar o no la voz, decir algo en forma muy contundente, es decir, algo fuerte, ¿no? Los propios vectores del cono también entran dentro de este grupo de signos que nosotros vamos a tratar de leer, porque siempre esto es un trabajo hipotético. Siempre nos movemos en el plano de la hipótesis. El coordinador nunca sugiere una verdad absoluta acerca de aquello que está aconteciendo en el grupo, sino que da, a raíz de la lectura que realiza, elabora una hipótesis. Es decir, llevo trabajando con este grupo X cantidad de tiempo, ya conozco muy bien a varios de los integrantes, les conozco las mañas, etc. Sé dónde se ubican geográficamente dentro del locograma, dentro del círculo, es decir, digamos, tengo una noción de cuáles son los compañerismos, quiénes se sientan juntos, quiénes son los más cercanos a la coordinación o intentan serlo poniéndose al lado, quiénes son los que más toman la palabra, quiénes son los más silenciosos, los más introvertidos, etc. Cuando uno, después de un tiempo de trabajar con un grupo, tiene estas nociones que va adquiriendo con la propia experiencia del trabajo, puede ir haciendo estas lecturas y a raíz de estas lecturas y de lo que conoce y de aquello que experimenta a través del trabajo con el propio grupo, va a ir elaborando hipótesis. Entonces, siempre hay que tener claro que estas elaboraciones que se hacen a raíz de la lectura del acontecer grupal están siempre en el rango de la hipótesis, es decir, no es nunca una verdad absoluta y sería un error también tomarlo como tal. Estas hipótesis a veces llegan a, digamos, a buen puerto, es decir, aquello que pensamos que podía suceder finalmente se lleva a cabo y sucede, y a veces no, a veces quedan en el plano de la mera hipótesis y era un probable, digamos, algo que era factible, pero que finalmente no se dio. Porque esto puede suceder y sucede a menudo. Pero bien, dentro de esa situación grupal, entonces nosotros tenemos todos estos signos para ver, como decíamos, ¿no? Posturas, lenguaje corporal, rictus facial, cuando decimos algo, pero que en realidad nuestra cara y nuestro gesto está diciendo otra cosa, puede demostrar incomodidad, puede demostrar alegría, puede demostrar miedo incluso, temor, etc. Entonces, con todos estos signos nosotros podemos ir elaborando hipótesis acerca de lo que está aconteciendo, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para trabajar con el grupo. Ese trabajo tan particular y pormenorizado que hace el coordinador con la gente a la cual coordina, con su grupo, lo hace para qué? Para entenderlo aún más, para entenderlo en mayor profundidad, para encontrar pequeñas claves que le puedan dar a entender a posteriori cuestiones que probablemente iban a suceder así y que uno tenía, digamos, una lectura grupal que le hacía pensar que ciertas cosas se iban a dar de esta manera. Y finalmente cuando se van dando uno puede tener la satisfacción de decir, bueno, realicé una buena lectura, porque yo creí que estaba pasando esto, creí que el grupo iba a poder ir por este lado, y finalmente esto sucedió. O por el contrario, voy a decir, bueno, mira, me sorprendió este grupo porque yo creí que acá estaba el foco, acá iba a haber una situación importante, a través de este emergente la gente iba a trabajar de determinada manera, y tal vez a veces porque no se da, a veces por falta de experiencia, son, digamos, hay múltiples factores que pueden darse, pero a veces esas hipótesis no se dan, no terminan de configurarse ni de prefigurarse. Bien, bueno, hay fenómenos que pertenecen evidentemente al ámbito del inconsciente y de los cuales nosotros debemos estar muy atentos, pero con una atención como la que decía Freud en el psicoanálisis, ¿no? Una atención flotante. Es decir, estar atentos porque puede haber algo importante en cualquier momento, pero tampoco estar atentos de forma obsesiva, midiendo palabra por palabra,
calculando lo que puede llegar a suceder, ni mucho menos manipulando y tergiversando el acontecer grupal para que determinadas cosas sucedan, ¿no? A veces el grupo, bueno, no a veces, en realidad siempre, el grupo tiene su propio desarrollo, su propio tiempo de maduración, su propio tiempo de conocimiento entre los integrantes. Cada uno aporta su verticalidad y esto es, digamos, nunca es del todo homogéneo para nada, sino todo lo contrario, lo que abunda es la heterogeneidad. Entonces, cada proceso tiene su punto de maduración, su tiempo. Entonces, el coordinador, como interlocutor del grupo, de alguna manera, va a ir interviniendo en determinados momentos cuando lo crea necesario y va a tener herramientas para hacerlo. Pero les decía, estos fenómenos inconscientes que, por ejemplo, autores que hemos visto como Didier Ancier consideraba como ordenadores psíquicos, digamos, de alguna manera, aunque sea de forma inconsciente, organizan el acontecer grupal. Es decir, el grupo se va a ir prefigurando, diagramando, en base a eso que subyace de forma inconsciente. Esto cuando Ancier nos hablaba, por ejemplo, de la fantasmática, ¿no? Si ustedes recordarán. Estos fenómenos inconscientes, ¿qué es lo que le van a brindar al acontecer grupal? Y que es también algo para estar muy atentos. Les va a brindar esto que nosotros denominamos, con términos muy, ustedes se darán cuenta, son muy teatrales, le va a dar, digamos, el andamiaje para montar una escena, ¿no? Esto de que el grupo, de alguna manera, el grupo operativo, en su propio acontecer, en su propia experiencia, en su biografía grupal, cada reunión va montando una escena, va elaborando, digamos, un escenario donde hay una trama, donde hay unos protagonistas, todo esto de forma inconsciente, claro, que a veces, digamos, puede repetirse y con el tiempo volverse una constante y que mientras no se estereotipe, esto es dentro de todo normal. El problema es cuando ya hay una estereotipia muy marcada, ¿no? Entonces cada uno viene al grupo, a la reunión, al encuentro, tratando de cumplir un rol o un papel. Bueno, ahí estamos evidentemente en una estereotipia. Pero cuando esto se da de forma realmente inconsciente, el grupo de alguna manera despliega o monta esa escena donde se va a dar toda una trama y esa trama va a ser una suerte de guión para la vida grupal. ¿De dónde salen todos estos términos teatrales? Escenario, escena, trama, guión. Esto lo introdujo a mediados del siglo XX un psicólogo y filósofo de origen húngaro, George Politzer. George Politzer, que era un filósofo cuyo pensamiento era de raíz marxista, es el que empieza a indagar acerca de esto, ¿no? Pichon Rivière ha tomado esto de los términos de escena, trama, guión, y muchos otros autores también lo han hecho, justamente porque es lo que, en apariencia, es lo que sucede en el grupo operativo. Es decir, el grupo operativo va a ir siguiendo todo un entramado a modo de guión que es inconsciente. Esto también lo trabajó mucho Didier Ancier, ustedes recordarán. Bien, entonces el coordinador, nosotros podemos decir que a todo este acontecer grupal, todos estos signos, esta especie de dos caras que tiene siempre un grupo, lo visible, lo obvio, lo que está ahí, y todo aquello que no se ve, que no se manifiesta de manera obvia y que hay que, digamos, estar muy atento, es todo aquello que el coordinador lee. Cuando nosotros hablamos de lectura en sentido psicoanalítico, es de realizar, hacer una lectura del acontecer, formulándose preguntas y a raíz de esa lectura, de esos signos y de esa formulación de preguntas para sí, para el propio coordinador, elaborar una hipótesis de aquello que está sucediendo, de aquello que creemos que está sucediendo, ¿para qué? Para poder seguir trabajando, reunión a reunión. Porque si yo sé o vislumbro, digamos, trato de
digamos, de tener una visión panorámica, pero lo más concreta posible, aunque sea a nivel de hipótesis, de aquello que está sucediendo, puedo ir planificando reuniones venideras, puedo ir planificando diferentes dinámicas o trabajos que vamos a realizar con el grupo, y eso me va a dar una mayor efectividad, una mayor operatividad con el grupo. ¿Por qué? Porque claro, si el grupo está flojo, por ejemplo, hay poca comunicación, entonces, bueno, se realizarán dinámicas en aras de mejorar la comunicación. Entonces, uno puede buscar técnicas que sirvan para eso. Y así con cualquier otro de las fuerzas grupales, ¿no? Eh, ya sea con la cooperación, con el trabajo entre sí, con arreglar estas situaciones dilemáticas que puede haber entre integrantes del grupo que no se llevan bien, que no trabajan de la mejor manera, cómo trabajar ese rechazo, etc. Bien, entonces nosotros hemos visto recientemente una clase sobre actitud y aptitud del rol coordinador. Esto es importante, va concatenado con esta otra clase que estamos viendo hoy, están íntimamente relacionados, porque esto también forma parte de la actitud psicológica del coordinador. Esto de, digamos, enfocarse en su rol y a través del ejercicio de su función como coordinador, realizar este trabajo de lectura de signos para la posterior formulación de hipótesis. ¿Qué va a hacer coordinador, digamos, en esta formulación de hipótesis? Básicamente lo que va a hacer es inferir. Es decir, a través de estos signos, a través de este material, a través de estos sucesos que yo he observado y que he prestado mucha atención, a través de esos diálogos, esa ausencia de palabras, esos silencios, a través de esos gestos, de esas posturas corporales, de las pequeñas discusiones que puede haber, de los pequeños egoísmos, digamos, luchas internas dentro del grupo, los liderazgos, cómo se van moviendo los roles dentro del grupo, etc. A través de la observación de todo eso, lo que hace el coordinador es inferir. Inferir aquello que puede llegar a suceder, o aquello que está faltando, o aquello donde hay que hacer mayor foco porque, digamos, hay una carencia. ¿Sí? Inferir no es otra cosa más que deducir algo. Es decir, sacar una conclusión sobre o una consecuencia sobre alguna otra cosa. ¿Sí? Esto, bueno, el ejemplo que se me viene a la mente ahora es un ejemplo clásico, ¿no? Esto es como cuando uno ve en el horizonte una columna de humo. Entonces uno está demasiado lejos como para saber realmente qué está sucediendo, pero por la columna de humo uno infiere que en ese lugar hay un fuego. ¿Sí? No sabemos si es una fogata porque alguien está cocinando o está haciendo un asado, o es porque se está quemando una casa, no lo sabemos, pero sí sabemos que esa columna de humo debe provenir de un foco de fuego. Entonces, eso lo inferimos. De esta misma manera es como a través de estos signos, a través de estas señales, de estas situaciones grupales que se van presentando, de aquello que es obvio que se ve, de aquello que no es tan obvio y que no se ve, de todo aquello, de todo ese material, digo, nosotros vamos infiriendo pequeñas cosas que luego nos van a servir para elaborar hipótesis. Bien. Ahora, el enfoque del coordinador debe estar siempre puesto en la relación que hay en el grupo con su tarea. Es decir, el grupo y tarea es el centro, es todo lo que nosotros debemos entender como lo más importante. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de grupos, hay grupos muy diversos, no existe solamente el grupo operativo de aprendizaje al estilo de la psicología social pichonera. Hay todo tipo de grupos, hay grupos terapéuticos, hay grupos muy disímiles, pero todos comparten estructuras similares en cuanto a que todos tienen un encuadre, todos tienen, digamos, una persona que nosotros le llamamos coordinador y en otros tipos de grupos lo llaman de otra manera, ¿no? Lo llaman monitor, en otros lo llaman líder, etc.
En nuestro caso, el coordinador nunca es líder, digamos, porque se lo propone, ni porque quiere serlo, ni porque sea su objetivo. Esto no es así en psicología social. Puede darse el caso donde el grupo mismo le adjudique inconscientemente el liderazgo a la coordinación, pero esto es un suceso propio de la vida intragrupal que puede darse de esta manera y que rápidamente debe vehicularse para que el liderazgo recaiga en algún integrante. De todas maneras, aunque en psicología social nosotros entendemos que la coordinación no debe funcionar en su rol y en su función, no debe funcionar como líder, ni debe ejercer un liderazgo, sin embargo, sí entendemos, porque es obvio y no podemos negarlo, que cada coordinación tiene su estilo. Y cuando hablamos de estilos de coordinación, debemos referirnos necesariamente a la teoría de liderazgos, por ejemplo, de Kurt Lewin. ¿Por qué? Porque los estilos de coordinación y los estilos de liderazgo tienen concomitancias, es decir, pueden encontrarse cosas afines, cuestiones en común, sin que necesariamente la coordinación ejerza un liderazgo ni tome la posición ni el rol de líder, cosa que debe evitar. Pero sin embargo podemos hablar de estilos de coordinación en base a estilos de liderazgo. Si ustedes recuerdan, ¿sí?, los estilos de liderazgo, el autocrático, el democrático, el del dejar hacer, el del laissez-faire y el demagógico. Bien, la coordinación en su estilo de coordinar puede, en diferentes momentos, ir tocando, muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Porque el coordinador, a fin de cuentas, es un ser humano. Entonces, evidentemente, puede fantasear en algún momento, puede inconscientemente, sin darse cuenta, ejercer algún tipo en su función, ejercer algún tipo de estilo que lo acerque a un liderazgo de estos que hemos mencionado, ¿no? Y en algún momento, con alguna palabra, con alguna pregunta, con algún señalamiento, parecer un poco más autocrático, en otros momentos parecer más democrático, etc. A veces delegar, ¿no? Y el de dejar hacer, que el grupo haga, ¿sí?, mantener un silencio muy prolongado. Nunca es bueno que la coordinación tome la palabra por muchos minutos, es decir, las intervenciones, ahora sí ya hablando directamente de las intervenciones y de las herramientas que tiene la coordinación para intervenir, el coordinador no debe, digamos, tomar la palabra por encima del grupo o dar grandes monólogos, ¿no? Que se tornen en una situación donde cada vez que el grupo, algún integrante del grupo, quiere tomar el protagonismo, quiere tomar la palabra, etc., muchas veces están esas coordinaciones, ¿no?, que cortan constantemente y que empiezan a elaborar soliloquios interminables. Bueno, esto es evidentemente algo que no es bueno para la vida grupal de ese grupo en particular. El coordinador no está para eso. Sí, evidentemente interviene. Hay algunos coordinadores muy silenciosos que prefieren usar un mínimo de palabras para intervenir y dejar que el grupo hable y se las arregle, se las ingenie, etc. Esto tiene que ver con los estilos de coordinación, como les decía, muy concomitantes con los estilos de liderazgo. Bien, ahora, nosotros decíamos, hay dos niveles de trabajo, ¿no? Recordábamos Avión, por ejemplo, con esto que el grupo tiene dos caras, etc. Recordábamos también lo que habíamos visto en algún momento con Ansié, donde el grupo de alguna manera es guiado por una fantasmática subyacente que proviene del inconsciente, etc. Nosotros sabemos que trabajamos a dos niveles. A dos niveles donde, en términos freudianos, nosotros entendemos que estos dos niveles tienen que ver con esos procesos que se han denominado primarios y los procesos secundarios, ¿sí?, que están muy vinculados a las tópicas de Freud. Ustedes recordarán, ¿no? Primera y segunda tópica, esta tríada de inconsciente, preconsciente, consciente, en el caso de la primera tópica, y el ello, el yo y el super yo en el caso de la segunda. Bueno, todo esto está vinculado
a que en un grupo donde hay tantas verticalidades que se entrelazan y que forman esa horizontalidad grupal, evidentemente, además de compartir cuestiones inconscientes que pueden, digamos, derivar en una fantasmática grupal, como teoriza Ansier, además de eso, nosotros sabemos que el deseo está siempre vinculado con un objeto, ¿no? Ese objeto puede ser una cosa, una situación, una palabra, un pensamiento, puede ser una persona. De la misma manera que puede ser una cosa, puede ser una persona, el deseo necesita vehicularse siempre apuntando a algo, digamos, más o menos concreto, ¿sí? Una cosa, una persona, una escena, etc. Ahora, nosotros sabemos que esos procesos primarios, que están mucho más ligados con lo inconsciente y que, digamos, que de alguna manera en una situación grupal deben responder a un principio de realidad que está mucho más ligado con los procesos secundarios, es decir, a veces prima el principio del placer, es decir, como individuo dentro de un grupo, yo me siento cómodo o tengo ganas o deseo tal cosa, pero resulta que en la multiplicidad de mis compañeros de grupo no comparten ese deseo, ni se sienten cómodos con esas cosas, ni tienen ganas de hablar de esos temas, etc. Entonces, mi principio de placer a mí me demanda cierta energía, pero que yo en determinados momentos voy a desplazar hacia otro tema, hacia otra cosa, o digamos por un proceso de condensación o algún otro proceso, o incluso, digamos, puedo eso mantenerlo, digamos, no dejarlo salir, ¿no? Sin embargo, todo esto nos vehiculiza a movilizarnos en muchas situaciones grupales hacia procesos que tienen que ver con el principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que nos amoldamos muchas veces a ciertas normas no escritas, pero que tienen que ver con el sentido común y con la convivencia del propio grupo, y aquellos deseos, aquellas circunstancias que tienen que ver con el inconsciente, yo tengo que, en una situación grupal, bueno, digamos, acá hay más personas, esas otras personas están ahí, me están viendo. No solamente yo estoy observando a los demás me están observando a mí. El coordinador también le pasa exactamente lo mismo. El coordinador suele tener bastante experiencia como observador, ¿no? Yo siempre digo y sostengo que el rol de observador y el rol de coordinador son roles que tienen muchas afinidades, muchas cosas en común, sobre todo en su formación, en el entrenamiento, para cumplimentar el rol y la función. Ahora, la coordinación es muy observada, al mismo tiempo que debe también ser observadora de todo lo que sucede, ¿sí? Es decir, el coordinador nunca pierde esa maña de observador, y además no debe perderla, ¿sí? Una vez que está ejerciendo el rol, claro, ya no es más observador, ahora es coordinador, pero sin embargo subyace ese entrenamiento previo de observación que nos va también a dar muchas herramientas para poder ejercer la coordinación. Bien, decíamos que el coordinador tiene instrumentos, tiene herramientas para poder intervenir en el grupo. Evidentemente, la herramienta principal puede ser la palabra. ¿De qué manera va a intervenir con la palabra? A nivel de preguntas, por ejemplo. Puede formular en algún momento específico el coordinador una pregunta que sea, puede ser rupturista, puede ser una pregunta que vehiculice, puede ser una pregunta que rompa el hielo, como se suele decir, o una pregunta también que sea, puede ser transgresora, una pregunta es dejar en el aire algo como para que la gente entre en estado de ebullición y les dé ganas de responder, etc. Bueno, a través de la palabra entonces se puede hacer en relación a preguntas. Siempre con las preguntas nosotros tenemos que pensar muy bien qué vamos a preguntar, por qué lo vamos a hacer, etc. No quiere decir que estemos obsesionados y con un guión previo, porque eso no funciona en realidad, ¿no? Dentro del ámbito de la psicología social nosotros trabajamos
con seres humanos y esto no es una ciencia exacta, por lo tanto no hay nunca, aunque sí hay parámetros donde moverse, etcétera, pero nunca hay una receta definitiva donde uno diga, bueno, empezamos y arrancamos con el punto A, sigue el B, el C, el D. A veces esto no se da, se dan saltos y no siempre es algo matemático. Entonces, no, está bien pensar preguntas, pensar situaciones, pero a la hora de la ejecución, que es la hora concreta donde eso se va a poner en acción, es bueno medir la temperatura grupal, digamos, ¿no? El ambiente, cómo están las cosas. Yo puedo hacer un chiste en un momento que no es adecuado, por ejemplo, y eso puede herir susceptibilidades. O puedo tocar un tema que en realidad no es del interés de lo que el grupo está manifestando en ese momento, que no va con la situación que está de alguna manera guiando el acontecer grupal, entonces mi intervención a través de la palabra puede ser rupturista en relación a lo que está haciendo el grupo, es decir, puedo hacerle mal al grupo, eh, quitándole la atención de lo que estaba haciendo. O sea, estaban en tarea, estaban haciendo perfecto todo lo que tenían que hacer, estaban trabajando muy bien, con niveles óptimos de operatividad, etcétera, y tal vez yo interviniendo corto eso. Entonces, eh, tenemos que ser cuidadosos con esas cuestiones. Ahora, otra herramienta que tiene el coordinador es la interpretación. La interpretación está mucho más ligada a lo que hablábamos sobre la lectura del proceso grupal, ¿no? Esto evidentemente está muy relacionado con el ámbito psicoanalítico. Y bueno, consiste en esto, ¿no? En hacer esa especie de traducción de signos que yo puedo percibir a través de lo que sucede en el acontecer grupal, tratando de dilucidar lo latente. Es decir, a través de lo explícito, de lo que yo estoy viendo, de lo que se manifiesta, que es obvio para todos, tratar de hacer una lectura un poco más profunda, ¿no? No sé, decir fulanito, por decir un ejemplo, fulanito dijo algo y lo dijo mientras lo decía de forma nerviosa y riéndose, pero en realidad su cara no era una cara de risa, era una cara de temor, de angustia. Entonces, eso puede brindarme ciertos elementos para hacer una lectura, ¿no? Tal vez está fulanito tratando de sacar un tema y tratando de reírse en forma forzada para que los compañeros acepten el tema porque está interesado inconscientemente o conscientemente está interesado en que ese tema se aborde, pero no está seguro y teme el rechazo del grupo. Entonces, por un lado, quiere largar el tema para que una especie de emergente pueda ser abordado, pero por el otro lado también tiene miedo de que ese tema sea rechazado y quedar en la nada. Estas cosas son pequeñas interpretaciones que uno puede hacer, que se hacen siempre en ese rango de hipótesis que decíamos, ¿no? No es una verdad absoluta, no puedo hacer una interpretación y tomarla como una verdad absoluta, sino que me prefiguro hipótesis de aquello que puede estar sucediendo o puede suceder, ¿no? El material inconsciente en determinados momentos emerge, ¿sí? En determinados momentos emerge y hay que aprovecharlo cuando emerge porque ahí salió, ¿no? Un acto fallido, por ejemplo. Eh, Decir algo equivocado en un momento que teníamos que decir otra cosa, de parte del grupo, ¿no? Esto le sirve como material a la coordinación. Aprovechar esos equívocos siempre y cuando no sean para, digamos, no sea esto motivo de burla para la persona que lo cometió, ¿no? Sino que sea abordado de manera seria y de manera que no genere ningún daño colateral. Bien, las interpretaciones entonces tienen que ver con eso de como tratar de descubrir la escena detrás de la escena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, también hay una herramienta que tiene el coordinador que, digamos, es en este formular hipótesis realizar construcciones. ¿Qué es esto de realizar construcciones? Bueno, digamos, la experiencia que tiene el coordinador llevando adelante a un grupo de un determinado tiempo, ¿no? La periodicidad, los encuentros, las reuniones, como decíamos antes, ya le da al coordinador esa facilidad de entender, ¿no? Algunas mañas, algunas actitudes,
los mini grupos, ¿no? Donde hay mayor vinculación, los que casi ni se tratan, etc. La geografía del locograma, ¿no? Donde se sienta cada uno, etc. La problemática también que tiene cada uno, porque la gente se acerca y nos cuenta cosas. Entonces uno ya tiene, después de un tiempo de estar coordinando un grupo, ya tiene una especie de mapa de ese grupo y sabe algunas cuestiones, algunos pormenores que le sirven para reconstruir. ¿Reconstruir qué cosa? Esa historia grupal. Esto, claro, no puede hacerse en el primero, segundo, tercer encuentro, ¿no? Esto se va haciendo con el tiempo, con la experiencia y con lo acumulado de la experiencia. Pero ese acontecer grupal, los sucesos que se van a ir presentando en ese acontecer grupal, configuran una especie de biografía del grupo. Esa biografía grupal nosotros podemos ir reconstruyéndola. Para eso tenemos que tener buena memoria o incluso, si podemos, tomar algún apunte, ¿sí? De cosas que nos resultaron importantes. Aunque esto se haga en frío, ¿eh? Que esto no se haga en plena reunión grupal, sino que uno lo haga después, ¿no? En frío, a anotar alguna cosita que me llamó la atención. Ahora yo después revisando mis notas, revisando mis papeles y acordándome de, ¿te acordás aquella reunión de hace 3 meses que fulano dijo tal cosa, Mengano se ofendió, eso quedó en la nada, pero después resulta que hoy volvió a surgir el tema? Entonces uno puede ir haciendo una hilación y hacer una especie de reconstrucción, ¿no? No son cosas muy puntuales a veces, son cosas generales, pero en esta generalidad nosotros también podemos darle más cuerpo al argumento de nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces uno puede presentar, digamos, en la mesa de coordinación, cuando está con todo el grupo, digamos, no con el grupo operativo, sino con el grupo de coordinación, ir charlando estas cosas, ¿no? Decir, bueno, a mí me parece que el grupo está yendo para este lado. Y bueno, ¿cuáles son tus argumentos? Y bueno, yo puedo tener mejores argumentos si hago esta reconstrucción grupal que me permite a mí tener una visualización, aunque sea general, de esa historia que tiene este grupo. Otra herramienta muy común también que puede usarse son los señalamientos. Digamos, es una potestad propia del coordinador el a veces recortar o marcar un límite cuando es necesario. Digamos, puede suceder algo en el grupo que tenga la suficiente peso, la suficiente gravedad como para que uno pueda hacer un señalamiento y decir, bueno, con este asunto paremos acá, hasta acá llegamos, porque uno tiene que darse cuenta, ¿no? Que la frustración genera violencia y la violencia puede al principio, digamos, manifestarse de una forma controlada, pero también esto puede salirse de control. Entonces, ¿para qué seguir la cadena, ¿no? De frustración, violencia y después el descontrol total? Entonces, uno puede a través de ciertos señalamientos redireccionar, parar, cortar cuando es necesario. ¿Y para qué? Para que el grupo mismo pueda tener la posibilidad, por ejemplo, de reelaborar lo que sucedió, ¿no? Con un acontecimiento grave, un emergente pesado, que trajo, digamos, una situación emocional muy fuerte y que el grupo discute con un tono ya elevado. Uno puede hacer un señalamiento y decir, bueno, ¿qué lectura hacemos de esto que pasó? ¿Qué lectura hacemos de esto que pasó en la reunión anterior? Que nos fuimos todos mal, que nos fuimos todos amargados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entiende esto de... a veces un señalamiento puede partir de esa base, decir, bueno, a ver, reflexionemos sobre lo que pasó en la reunión anterior. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué quiere decir el grupo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer algún descargo? ¿Alguien quiere hacer alguna devolución? Si el grupo cree que es pertinente hacerlo, entonces eso puede darse. Otro tipo de señalamiento son los que tienen que ver con que el grupo, digamos, de alguna manera, digamos, entra en un estado o va entrando en un estado de pretarea. Ustedes saben que esto, según los autores, se lo puede tomar de forma diversa. Hay autores que creen que hay dos estados, o se está en tarea o se está en pretarea. Y no hay
un vaivén, ni hay un moverse, o se está en pretarea o se está en tarea. Otros autores, en cambio, digamos, ven la posibilidad de que estando en una buena situación, bastante operativa con la tarea, sin embargo haya bajones que nos pueden ir deslizando a la pretarea. Yo, por lo general, adhiero más a esta segunda visión. Yo entiendo perfectamente que hay un momento en que hay una tarea y que el grupo está en tarea, y hay otro momento en que el grupo está en pretarea. Y que la pretarea puede ser inicial y una vez superada. Bueno, yo me adhiero más a la segunda visión, a que la pretarea puede, en distintos niveles, ir presentándose de a poco, gradualmente, y que sí se da ese vaivén. Cuando nosotros podemos observar que esto ocurre, también es una buena oportunidad para hacer un señalamiento, ¿no? Para darle a entender al grupo, a veces incluso con una orden. Una orden me refiero a una interdicción, ¿no? En el caso de decir, bueno, a ver, nos estamos yendo de tema, a ver, vamos a enfocar un poco más, ¿sí? Esto es la imagen esta de enlazar, ¿no? De enlazar como en el rodeo, ¿no? Cuando se enlaza a un animal, ¿no? Y se le tira la cuerda, ¿para qué? Para traerlo. Bueno, a veces hay ciertos momentos en el acontecer grupal en donde el tema se dispersa, la dispersión es tan grande que la cosa se va por las ramas y hay que volver a traerlo, ¿no? Que enlazarlo y volver a traerlo. Bueno, estas cosas suceden, se dan, y también es uno de los instrumentos, una de las herramientas de intervención que tiene el coordinador para poder seguir adelante con las tareas del grupo. Bien, entonces, observen ustedes que dentro del rol coordinador, sus funciones de alguna manera lo obligan a ubicarse, a centrarse y a enfocarse en la relación entre el grupo y su propia tarea, la tarea que le compete al grupo. Esa es la verdadera vinculación a la que debe estar atento el coordinador. Yo siempre recuerdo que la coordinación y la observación tienen muchas afinidades que nos pueden servir. Yo siempre sostengo que un buen observador puede terminar siendo un buen coordinador. Hay una función operativa de la tarea de coordinar que tiene que ver con esto que decíamos al inicio, ¿no? De ser un copensor, de ser un facilitador, de ser, digamos, de alguna manera un referente en relación al encuadre, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener siempre bien en claro que formamos parte del encuadre. No hay grupo operativo sin coordinación, y no hay coordinación sin grupo. Por lo tanto, la figura misma de los integrantes del grupo y de la coordinación configuran, de por sí prefiguran un encuadre. Digamos, estos momentos que nosotros llamamos de operatividad dentro de la función del rol coordinador, tienen que ver con esto que Pichon-Rivière repetía hasta el hartazgo, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en el diccionario de términos de psicología social de Pichon-Rivière, que tiene que ver con la estrategia, la táctica, la técnica y la logística. Esto, Pichon-Rivière, es algo complejo comprenderlo, pero si lo repasan y se acuerdan, está muy vinculado con el tema de la enfermedad única y en relación a esto al grupo, ¿no? La teoría de la enfermedad única y el grupo. Más allá de esto, entonces, tener en cuenta que la función y el rol de la coordinación tienen herramientas para llevar adelante esta lectura que nosotros interpretamos de una manera muy cercana al psicoanálisis, porque es algo que está tomado del psicoanálisis, tiene raíz psicoanalítica, y que esa lectura nos va a permitir a nosotros ir elaborando a través de la lectura de esos signos, tanto los explícitos como los implícitos, todos aquellos signos, una vez traducidos, una vez
interpretados de cierta manera, nos va a ayudar, nos va a dar la masa argumental para elaborar una hipótesis de aquello que está aconteciendo en el grupo. Y esto nos va a dar una gran ayuda para poder elaborar nuestro trabajo a corto, mediano y largo plazo con un grupo determinado con el cual vamos a tener una periodicidad y con el cual sabemos que nos vamos a manejar, por ejemplo, todo un año. ¿Sí? Bueno, esto ha sido entonces lo que teníamos que ver. Espero que junto con la lectura del teórico, la videoclase les sea de ayuda para tener en cuenta algunos puntos claves acerca de este tema. Así que yo me despido, nos veremos en otra próxima videoclase y los saludo. Chao, hasta luego.